Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería para Todos. Este video lo hago para que aquellas personas que quieran empezar a reparar equipos electrónicos puedan aprender una metodología que los ayudará a la reparación de equipos en general. También los invito a visitar mi página web para que descarguen otros cursos como reparación de microondas, entre otros. Siguiendo con este video. La reparación de equipos es una técnica que ha estado ligada al desarrollo de la electrónica misma de sus comienzos. La razón de su existencia se debe al hecho de que los componentes electrónicos no son completamente inmunes a condiciones anormales de funcionamiento y se pueden dañar en cualquier momento. Aunque la gran mayoría de los circuitos electrónicos se diseñan para que puedan soportar cambios bruscos en sus parámetros eléctricos, todo aparato está expuesto a sobrevoltaje, sobrecorriente o cortocircuito, así como a variaciones bruscas de temperatura, golpes e impacto mecánico. Metodología para la reparación. Este concepto se trata de la división o reconocimiento en todo aparato electrónico de sus cuatro fundamentales, que son secciones, etapas, circuitos y componentes. En lo que quiere decir las secciones, todo aparato electrónico se puede dividir en secciones. Una sección es la parte de un aparato que realiza una función específica diferente a las demás de acuerdo a las señales presentes en ella. Esta es la mínima división que podemos hacer y la debemos tener claramente definida antes de iniciar la labor de reparación. Como podemos ver en esta imagen, podemos ver que estas son secciones de un radio AM, por donde viene la señal de la antena, pasa por la señal de radiofrecuencia, luego entra la señal de frecuencia intermedia, luego sale por la señal de audio y luego por el parlante, alimentado por una fuente de alimentación. Otra de las divisiones son las etapas. Así como un aparato está compuesto por secciones, las secciones se dividen en etapas. Una etapa se puede identificar claramente, ya que tiene como elemento central un transistor o un circuito integrado. Algunas etapas pueden tener dos o más de estos elementos. Hay un concepto muy importante que podemos observar en la etapa mezcladora de la sección de RF y en la etapa detectora de la sección del amplificador de audio. Estas etapas se utilizan para unir dos secciones y generalmente convierte un tipo de señal en otro. Estas etapas reciben el nombre de etapas acopladoras o de interfase. Estas etapas forman parte de dos secciones. Su entrada es parte de la sección anterior y su salida es parte de la sección siguiente. Como podemos ver en este esquema, que la entrada mezclador acopla con la entrada del primer amplificador de FI. Y así con la segunda etapa del amplificador de FI acopla con el detector. Esto sería etapa. Circuito. La siguiente división que debemos hacer es la de los circuitos. Comúnmente se ha llamado a una etapa un circuito, pero esto es equivocado. Los circuitos son las diferentes partes de una etapa. Para entender mejor este concepto, veamos la figura. Podemos ver que en esta etapa del transistor tenemos varios circuitos. Tenemos el circuito DC del colector, el circuito de entrada, tenemos el circuito DC de la base, el circuito DC del emisor, el circuito DC de desacople del emisor y circuito de salida, como están indicados aquí. Y por último tenemos los componentes o partes. La última división de un aparato es cuando establecemos los componentes o partes que forman un circuito. Estos componentes ya son elementos únicos como transistores, resistencia, condensadores y se denominan generalmente por su nombre y la función que desempeña en el circuito. En conclusión, el método de las reparaciones, tenemos que hacer un diagnóstico, la localización, el aislamiento y la sustitución, siguiendo ya teniendo separado en secciones, etapas y circuitos nuestro esquema o diagrama del equipo.
En el diagnóstico haremos lo siguiente. El diagnóstico consiste en determinar cuál sección del aparato es la que tiene el problema. Para realizar un diagnóstico correcto debemos conocer muy bien las secciones del aparato y la forma como se relacionan unas con otras. A este diagnóstico se debe llegar analizando el o los síntomas que presenta el aparato. El diagnóstico tiene 3 etapas. La primera es el conocimiento del equipo por medio de su plano, el manual de servicio, la experiencia, el estudio o los cursos dictados por los fabricantes. Con base en este conocimiento se debe hacer una inspección rápida, que puede ser visual, auditiva, olfativa o táctil, observando, escuchando, oliendo o tocando los componentes de esa sección. En la localización debemos hacer lo siguiente. Una vez que estamos seguros de la sección que tiene el problema, debemos hallar la etapa en esa sección que causa el problema. El objetivo de este paso no es encontrar todavía la parte o componente defectuoso, se trata de acercarnos a él. En este paso debemos empezar a utilizar los instrumentos como las pruebas y la observación de los síntomas. Podemos determinar rápidamente cuál es la etapa defectuosa. La mejor manera de determinar si una etapa de un radio está trabajando bien es inyectar una señal similar a la que utiliza esta etapa en su normal funcionamiento. Para hacerlo debemos tener disponibles generadores de señales. Aquí, como lo podemos ver en esta imagen, tenemos aquí la etapa amplificadora de audio, generamos el audio con el sonido y obtenemos la señal con un osciloscopio. Y así sabemos, por ejemplo, la señal que si es correcta la señal de la etapa del amplificador de audio. Ya sabemos que generamos una señal parecida a la que tenemos que alimentar la sección o la etapa, y verificamos con otros componentes como el osciloscopio o un trazador de señales. Una vez aplicada la señal debemos tener la forma de comprobar que está bien procesada por la etapa que estamos analizando. En las etapas amplificadoras de audio, por ejemplo, podemos aplicar una señal débil audible en la entrada, la cual debe resultar amplificada en la salida de esa etapa, como lo expliqué hace rato. Para comprobar este proceso necesitamos un voltímetro, un osciloscopio o un trazador de señales. Un trazador de señales es un amplificador de audio que se utiliza para detectar si hay sonido en una etapa. Algunas etapas, como los osciladores, producen su propia señal y solamente debemos observar si entrega la señal correcta. Una vez establecido que una etapa nos entrega la señal que debe suministrar, debemos proceder a medir voltaje y corriente en corriente continua hasta determinar el componente o la conexión defectuosa. Continuando con el punto 3, que es el aislamiento. En este paso del método nos vamos acercando más al objetivo de la reparación y debemos aislar el circuito defectuoso. Este circuito está formado por pocos componentes y ya podemos verificar su funcionamiento uno por uno sin tomarnos mucho tiempo. Midiendo en un transistor su voltaje de colector, emisor o base, podemos determinar si el transistor está dañado o si alguno de sus componentes relacionados, especialmente resistencia, está defectuoso. Si hay dudas sobre un componente, podemos desconectarlo y medirlo de interacción con los otros componentes. Con el cuarto paso llegaríamos a la sustitución, que es el paso final de toda reparación, es la sustitución del o de los componentes dañados. Esta sustitución debe hacerse en lo posible por un componente o parte original del circuito. Sin embargo, muchas veces se pueden reemplazar los componentes por algunos similares sin que se afecte el funcionamiento del aparato. Algunas veces se sustituye un componente dañado y el aparato sigue sin funcionar. Se debe entonces aplicar nuevamente el método hasta encontrar otro u otros componentes dañados. Bueno, esto fue todo el video que les quería mostrar de cómo saber una metodología a la hora de reparaciones de equipo en general. Esto es importante que con la práctica ya
el técnico sepa de memoria estos pasos y la metodología. Bueno, me despido. Suscríbete a mi canal para que te des al tanto de más videos. Te invito a que visites mi página web para que descargues libros, cursos y más información relacionada a la electrónica, electricidad, mecánica, informática. Bueno, me despido. Hasta la próxima. Chao.